Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 28 de Hablando con Vos, el video podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y hoy voy a hablar de 5 razones para aprender español de Argentina. Un comentario chiquito antes de arrancar es que el español de Argentina, entre comillas, no existe. Es una generalización, es una forma de decir, pero en realidad, estrictamente, el español que hablamos en Buenos Aires y en buena parte de Argentina y en buena parte de Uruguay es el español rioplatense. Porque en Argentina se hablan diferentes dialectos, bastante similares entre sí igual. Pero el más conocido, el más popular, es el rioplatense porque es el que se habla en la capital y es el que se conoce internacionalmente. Entonces yo sé que el término español de Argentina es incorrecto, pero lo uso mucho porque igual es una forma de hacerme entender con las personas que quieren aprender el español rioplatense. Nada, eso. En otro episodio o en un video debería hablar de los dialectos de Argentina. Es algo que siempre pospongo porque tengo que sentarme a repasar, a hacer una investigación un poquito más profunda y obviamente lleva más tiempo que estos episodios relajados. Pero si ustedes me lo piden, voy a hacer el esfuerzo de hacer ese video. Podría ser interesante. Bueno, retomando el hilo, volviendo al tema que nos compete, al tema que nos convoca, hoy voy a hablar de 5 razones para aprender el español de Argentina. Pero antes me gustaría dar razones para aprender un idioma en general. ¿Por qué es bueno aprender un idioma en general? Cualquier idioma, es porque mejora tus habilidades cognitivas. Aprender un idioma es muy bueno para la mente, porque de esta manera estimulás y mejorás tu concentración, tu memoria y tu capacidad para resolver problemas. Y de esta forma lo que lográs es retrasar el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es inevitable. Uno no puede evitar eso. Es algo que pasa sí o sí, pero uno puede hacer algunas cosas, tener ciertos hábitos para que este deterioro se dé de forma más lenta. Una de las cosas que uno puede hacer es aprender un nuevo idioma. Otra razón para aprender idiomas es que podés hacer más amigos. Porque cuando hablas tu lengua materna, vos podés hablar con todas las personas que hablan esa lengua. Cuando aprendes otro idioma, podés empezar a comunicarte con todo otro grupo de gente. Además, también, por ejemplo, si tomás clases grupales de este idioma, podés conocer personas. Si viajás a otro país donde se hable este idioma, podés conocer nuevas personas. También a través de este nuevo interés podés conectar, porque va a ser más fácil conectar con otras personas que tengan este interés en común con vos. Entonces, aprender otro idioma facilita la posibilidad de hacer nuevos amigos. También aprender otro idioma aumenta tus oportunidades laborales. Sabemos que el mundo laboral es muy competitivo. Cada vez más hay que estudiar más, saber más, tener más experiencia, tener más contactos y saber idiomas es muy importante. Entonces, si vos sabés un segundo idioma, incluso ahora un tercer idioma, diría que es necesario, tenés más ventaja que otros candidatos, otros trabajadores que no tengan un segundo o un tercer idioma. También saber otro idioma enriquece tus viajes. Si vos hablás el idioma del lugar que estás visitando, del país que estás visitando, podés interactuar con los locales y podés entender mucho más su cultura, sus costumbres y te vas a sentir más conectado y va a ser una experiencia más profunda, más real, genuina, la que puedas tener si hablas ese idioma que si no lo hablas.
Y por último, es bueno aprender un idioma porque psicológicamente establecer metas y cumplirlas nos hace sentir bien. Es así. Entonces, aprender otro idioma nos puede ayudar para nuestro crecimiento personal como personas. Porque para aprender cualquier idioma necesitamos constancia, disciplina, paciencia, y todas estas cosas que desarrollamos y estimulamos, después las podemos aplicar a otros ámbitos de la vida, en otras situaciones. Por ejemplo, yo sé que aprender un idioma toma mucho tiempo, que uno tiene que invertir muchas horas y que a veces pueden pasar tal vez semanas sin que uno vea los resultados, pero igualmente uno tiene que seguir estudiando, tiene que seguir poniendo su granito de arena en el proyecto y después con el tiempo uno ve resultados. Y también algo muy importante con los idiomas es que el proceso no es lineal. No es que uno siempre sabe un poquito más y se siente siempre un poquito mejor y un poquito más seguro y todo lo que uno aprende no se le olvida. No, no es así. Hay momentos en los que uno siente que mejora un montón, después momentos en los que uno se siente estancado, siente que no avanza. Momentos en los que incluso uno siente que retrocede un poquito, pero después con el tiempo uno vuelve a mejorar y así. Y yo creo que esto aplica a muchas cosas en la vida. Cuando uno quiere algo, cualquier cosa en la vida, uno tiene un objetivo, bueno, establece un plan y este plan puede fallar, puede tomar más tiempo de lo que uno pensó, puede ser más difícil de lo que uno pensó, pero si uno sigue de a poquito, intentando, mejorando, progresando de a poquito, al final va a conseguir el resultado. No siempre igual, pero es una tendencia. Bueno, esas son las razones para aprender cualquier idioma. Y ahora, antes de ver las razones para aprender español de Argentina, tengo razones para aprender español en general. Primero, según el Instituto Cervantes, casi el 8% de la población mundial es hispanohablante. Casi el 8% de la población mundial es hispanohablante. Esto es 580 millones de personas. Entonces, vos aprendés español y de pronto podés comunicarte con 580 millones de personas. Segunda razón, el español es la tercera lengua más usada de Internet. Entonces, vos aprendés español y de pronto vas a tener acceso a un montón de información en español en Internet. Es buenísimo. Número 3, es la lengua oficial de 21 países. Vos aprendés español y de pronto vas a poder viajar a 21 países donde este idioma es el idioma oficial. Y voy a leer la lista de los 21 países. Atentos. Los países son España, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Guinea Ecuatorial. Aprendes español y ya hay 21 países que podés elegir para conocer. Otra razón para aprender español es que vas a poder leer en su idioma original libros excelentes. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o El Aleph de Borges, o Don Quijote de la Mancha de Cervantes, o La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, o 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. También vas a poder ver en su idioma original películas muy famosas como Todo sobre mi madre, Relatos salvajes, El laberinto del fauno, Roma y obviamente muchas otras más películas. Bueno, esas son las razones para aprender español en general. Si me olvidé de alguna razón, pueden dejarme un comentario. ¿Y ustedes por qué estudian español? ¿Cuáles son sus razones para aprender español? Si quieren pueden dejarme un comentario diciéndome por qué ustedes estudian español. Bueno, y finalmente vamos a ver, ahora sí,
las 5 razones para aprender español de Argentina. Razón número 1 es que el español rioplatense es la puerta de entrada a la cultura argentina. Si aprendes español rioplatense, vas a poder disfrutar y entender desde adentro el cine argentino. Vas a poder disfrutar de películas como Nueve Reinas, Relatos Salvajes, La Historia Oficial, El Secreto de sus Ojos, Diarios de Motocicletas y muchas otras películas más. También vas a disfrutar y entender de la música argentina en sus diversos géneros. Rock argentino, tango argentino, pop argentino, cumbia argentina. Y también vas a disfrutar de la literatura argentina, con autores súper famosos como Borges, Cortázar, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Alejandra Pizarnik, Ernesto Sábato y más. También, razón número 2 es que si venís a Argentina, vas a disfrutar de uno de los países con mayor diversidad geográfica. Acá en Argentina tenés de todo, tenés paisajes hermosos y muy diversos. Tenés la Patagonia en el sur con montañas, lagos, glaciares, desierto también, donde podés esquiar, hacer senderismo, hacer rafting, hacer nada, relajarte. Por ejemplo, hay ciudades como Bariloche, Calafate, El Chaltén, Ushuaia, todas ciudades maravillosas, simplemente maravillosas. En el norte, en el noreste de Argentina, tenés las cataratas de Iguazú en Misiones, que este lugar es considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Imagínate. Después tenés el NOA, el noroeste argentino, donde está Jujuy y Salta, que son 2 provincias con paisajes preciosos también. Tenés el Cerro de los 7 Colores, tenés las salinas, tenés las yungas, tenés sitios arqueológicos. Después tenés la provincia de Mendoza, la capital del vino. Tenés la provincia de Córdoba, con sus sierras, sus ríos, sus alfajores cordobeses. Y obviamente también tenés Buenos Aires, que es la mejor ciudad del mundo, según yo. Bueno, obviamente eso es muy subjetivo, pero es una ciudad con mucha vida cultural, con muchos planes para hacer, con parques, con museos, con boliches, con restaurantes, con cafés, con gente amable, con bastante seguridad. Eso es relativo, pero en mi opinión es una ciudad bastante segura. Entonces, si aprendés español rioplatense, podés viajar a Argentina y hablar con locales y disfrutar de nuestra maravillosa geografía. Eso me lleva a la razón número 3, que es que vas a poder conocer y hablar con gente muy piola, gente muy buena onda, con gente muy cálida. Dicen que los argentinos somos muy cálidos y sociables, y entonces hablar español argentino va a hacer que sea más fácil conectar con los argentinos. Porque si hablas con un argentino en español con acento argentino, enseguida le vas a caer bien. Vas a empezar esa relación con el pie derecho. Y hablando de gente, vas a hablar y entender el dialecto de personas famosas como Lionel Messi, el Papa Francisco, la Reina Máxima de Holanda, Eva Perón, Ernesto Che Guevara, Maradona, Borges, Franco Colapinto, que es un corredor de Fórmula 1 que se hizo muy famoso ahora en 2024, Anya Taylor-Joy, que es una actriz que no nació en Argentina, pero vivió muchos años de su infancia en Argentina y entonces tiene un acento porteño muy marcado. Razón número 5 es que vas a poder aprender y entender expresiones únicas como no me cabe una, es una buena mina, no me chamullés, che boludo, voy en un toque, me pinta tomar un feca y muchas expresiones más.
Y razón número 6, en realidad eran 6 razones, no eran 5, conté mal. Pero la razón número 6 es que vas a tener una aura de persona exótica, especial, única, diferente, porque la mayoría de las personas aprende español de España o tal vez a lo sumo de México, porque es el español más estándar, más correcto, entre mil comillas. Pero vos no, vos sos diferente. Vos vas a aprender un dialecto de un país que está en el culo del mundo y eso te hace especial. Vos vas a hablar con vos, vas a decir yo me llamo, me gusta hacer yoga. Y entonces la gente va a mirarte y va a decir, wow, esta persona es diferente y te vas a sentir bien. Bueno, el último era un chiste, era una broma, no estaba hablando en serio. Pero bueno, esas son las razones para aprender español argentino. Ahora yo te pregunto a vos, ¿por qué estás aprendiendo español y por qué estás aprendiendo español argentino? Déjame un comentario y lo leo. Así que bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.